Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Contreras, y actualmente trabajo como repartidor para una app de comida aquí en Guadalajara. Lo que les voy a contar me pasó hace como 6 meses, y hasta la fecha no logro quitármelo de la cabeza. Yo llevo 3 años repartiendo, y pensé que ya lo había visto todo. Pero esa noche me demostró que hay cosas que uno simplemente no puede explicar con lógica. Todo comenzó un viernes como a eso de las 9 de la noche. Me llegó un pedido de tacos al pastor para una dirección en una colonia que conozco bien, cerca de la avenida López Mateos. Era un edificio de departamentos de esos antiguos, pero bien cuidados. El pedido era para el departamento 304, y el cliente dejó una nota que decía: por favor sube, el portón está abierto. Nada fuera de lo normal. Llegué al edificio, estacioné la moto, y efectivamente, el portón estaba entreabierto. Entré y tomé el elevador hasta el 3er piso. Los pasillos estaban bien iluminados, y todo se veía tranquilo. Busqué el departamento 304 y toqué la puerta. Esperé como 1 minuto y nadie abrió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Marqué al número del cliente, pero me mandó directo al buzón. Estaba a punto de irme cuando escuché que alguien abrió el seguro de la puerta desde adentro. La puerta se abrió y apareció un señor como de unos 50 y tantos años, vestido con una camisa de vestir blanca y pantalón de pinzas negro, como si viniera de trabajar en una oficina. Se veía cansado, tenía ojeras, y su cara estaba pálida. Disculpa la tardanza, estaba en el baño, me dijo con una voz bajita. Le pasé la bolsa de tacos, y él sacó su cartera para pagarme. Mientras me daba el dinero, noté que sus manos estaban heladas, tan frías, que hasta yo lo sentí al tocarlas. ¿Está bien, señor? Se ve muy pálido, le dije preocupado. Él me miró y esbozó una sonrisa cansada. Sí, solo ha sido una semana muy pesada en el trabajo. No he dormido bien. Le dije que se cuidara y me despedí. Bajé en el elevador, y cuando llegué a la planta baja, me encontré con el vigilante del edificio, quien estaba cerrando el portón. Disculpe, joven, ¿a qué departamento subió?, me preguntó con un tono serio. Al 304. ¿Por qué?, le respondí extrañado. El vigilante me miró con una expresión rara. Es que ese departamento lleva desocupado como 2 semanas. Desde que falleció el señor que vivía ahí. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No puede ser. Yo acabo de entregarle unos tacos hace un momento a un señor que me abrió la puerta, le dije nervioso. El vigilante negó con la cabeza. Eso es imposible. Yo tengo las llaves del departamento aquí conmigo. Me las dio la familia cuando vinieron a recoger algunas cosas hace unos días. No lo podía creer. Le insistí que acababa de hablar con alguien ahí arriba, que el señor me había pagado, y todo. El vigilante se veía confundido, pero también preocupado. Mire, joven, si usted quiere subimos a revisar, pero le aseguro que ahí no hay nadie. Acepté porque necesitaba comprobar que no me estaba volviendo loco. Subimos los dos en el elevador en completo silencio. Yo sentía mi corazón latiendo rapidísimo, y las manos me sudaban. Llegamos al 3er piso, y caminamos hasta el departamento 304. El vigilante sacó las llaves, y abrió la puerta. Encendió la luz, y lo que vi me dejó sin palabras. El departamento estaba completamente vacío. No había muebles, no había nada en las paredes, solo espacios vacíos y polvo en el piso. ¿Ve? No hay nadie aquí, me dijo el vigilante. Yo entré y revisé cada habitación desesperado buscando alguna explicación. La cocina, la sala, el baño, las 2 recámaras. Todo vacío, pero yo le entregué la comida aquí mismo. En esta puerta, le dije señalando la entrada. El vigilante me miró con lástima, como si pensara que estaba inventando todo. Mire, joven, el señor que vivía aquí se llamaba Ernesto Garza. Trabajaba en un corporativo del centro. Hace como 3 semanas lo encontraron aquí mismo en su departamento. Al parecer su corazón falló mientras dormía. Era un hombre solitario. No tenía familia cercana más que unos sobrinos que viven en Monterrey. Me mostró una foto que tenía en su celular.
Era de un aviso que habían pegado en el edificio cuando falleció el señor. En la foto estaba él, el mismo hombre que acababa de entregarme dinero, la misma camisa blanca, el mismo rostro cansado, la misma expresión. Era él, no había duda. Ese es el señor que me abrió la puerta, le dije con la voz temblándome. El vigilante se quedó callado por un momento, y luego me dijo: vámonos de aquí, mejor. Salimos del departamento, y mientras bajábamos en el elevador, el vigilante me contó que algunos vecinos habían reportado cosas extrañas después del fallecimiento del señor Garza. Escuchaban pasos en el departamento de arriba a medianoche, la regadera correr aunque no hubiera nadie, y hasta el olor a comida saliendo de ahí, pero nadie se había atrevido a investigar más. Yo pensé que eran puras habladurías de los vecinos, pero después de lo que usted me cuenta, ya no sé qué pensar, me dijo. Cuando llegamos a la planta baja, saqué mi celular para revisar el pedido en la aplicación y confirmar que efectivamente había entregado la comida. Pero cuando abrí la app, no aparecía ningún registro del pedido al 304. Era como si nunca hubiera existido. Revisé mi historial completo de entregas de esa noche, y ese pedido simplemente no estaba ahí. Lo único que sí tenía era el dinero que el señor me había dado. 3 billetes de 100 pesos que todavía traía en mi bolsillo. Le mostré el dinero al vigilante como prueba de que no me lo estaba inventando. Él lo vio y se quedó pálido. Joven, esos billetes son de la serie antigua, de esas que ya casi no circulan. Hace años que no veo billetes así. Tenía razón. Cuando los vi bien me di cuenta que eran billetes viejísimos, desgastados, y con un diseño que ya no se usa. Los guardé en mi mochila y me despedí del vigilante. Me subí a mi moto y me fui de ahí lo más rápido que pude. Durante el camino a mi casa no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Cómo era posible que hubiera hablado con alguien que llevaba semanas fallecido? ¿Por qué me había hecho ese pedido? ¿Y por qué a mí? No encontraba respuestas, y eso me estaba volviendo loco. Llegué a mi casa, y le conté todo a mi esposa. Ella al principio no me creía. Pensaba que estaba exagerando, o que tal vez había sido otra persona, pero cuando le mostré los billetes antiguos, y le enseñé que el pedido no aparecía en mi historial, se quedó callada. Los días siguientes no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara pálida de ese señor y sus manos frías. Me la pasaba pensando en qué hubiera pasado si me hubiera quedado más tiempo en ese departamento, o si hubiera entrado. A la semana intenté regresar al edificio para hablar de nuevo con el vigilante y preguntarle si había pasado algo más. Pero cuando llegué me dijeron que él había renunciado días después de mi visita y que no dejó ningún contacto. Desde ese día evito aceptar pedidos a esa colonia, especialmente de noche. Hay veces que me aparecen direcciones cercanas a ese edificio, y aunque el pago sea bueno, siempre las rechazo. Mis compañeros repartidores me preguntan por qué no acepto pedidos ahí, si es una zona que paga bien, pero nunca les he contado la verdad completa. No quiero que piensen que estoy loco o que me están afectando los turnos nocturnos. Lo que más me inquieta de todo esto no es haber visto a alguien que ya no está vivo, sino preguntarme qué quería, por qué ordenó comida. ¿Acaso no sabía que había fallecido? O tal vez sí lo sabía, y solo quería sentirse vivo una vez más haciendo algo tan normal como pedir unos tacos un viernes por la noche. Nunca lo voy a saber, y creo que es mejor así. Los billetes que me dio los guardé en una caja, y no los he querido gastar. Mi esposa me dice que me deshaga de ellos, que los cambie o los done, pero no puedo. Son la única prueba física de que esa noche realmente pasó, y de que no estoy perdiendo la razón. A veces los saco y los veo, solo para recordarme a mí mismo que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y que es mejor no buscarles una. Continuamos con la segunda historia. Soy repartidor desde hace casi 2 años. Trabajo para varias apps porque el horario es flexible, y aunque a veces el pago no es tan bueno, al menos me mantiene en movimiento. Siempre me ha gustado la noche porque hay menos tráfico y casi nadie molesta, pero también es cuando pasan las cosas que nadie cree, esas que te cambian la forma en la que ves las calles, y lo que voy a contar pasó en una sola noche, una que todavía no logro explicarme del todo. Ese día me tocó un turno largo. Empecé como a las 6 de la tarde, y me programé para trabajar hasta casi la 1.
Era sábado, así que sabía que iban a caer pedidos de todos lados. Para las 11 ya estaba cansado, y quería hacer solo un pedido más antes de irme. Pero justo en ese momento me cayó uno que pagaba bien. Era de una taquería que está cerca de la colonia donde trabajo casi siempre. Así que acepté sin pensarlo. Lo raro fue la dirección de entrega. Calle Olmos 43, Interior 2. Esa calle la conozco. O al menos eso pensé. Cuando llegué por la comida todo fue normal. El taquero me entregó la bolsa. Me dijo que ya estaba pagado y que tuviera cuidado, porque esa zona está muy sola a esta hora. Yo pensé que lo decía por decir, pero me quedó sonando. No suelo tener miedo, pero hay ciertas calles donde el silencio pesa más. Arranqué la moto, puse la dirección en el GPS, y en cuanto la aplicación la reconoció, empecé a sentir una incomodidad rara. El mapa insistía una y otra vez en enviarme por un camino que yo sabía que no existía. Una calle que estaba cerrada desde hacía meses por remodelación. Pero aún así, el GPS marcaba ruta clara, sin desvíos. Me fui por el camino que conozco, aun cuando la aplicación recalculaba cada 10 segundos con un tono casi molesto. Mientras avanzaba, las luces de las casas se fueron haciendo menos frecuentes. Pasé una zona industrial abandonada, y luego unas calles estrechas, donde casi no había movimiento. Una capa fina de neblina empezó a cubrir la calle, lo suficientemente densa para verse a lo lejos, pero no tanto como para impedirme manejar. Cuando por fin llegué a donde debería estar la calle Olmos, me encontré con algo que no esperaba. La calle sí existía, pero no como yo la recordaba. Yo juraba que esa cuadra tenía tiendas pequeñas y un puesto de periódicos en la esquina, pero esa noche estaba todo apagado, completamente vacío. Las casas parecían ocupadas, pero no había luces, ni ventanas abiertas, ni un solo coche afuera. Me detuve frente al número 43. Había una puerta vieja, pintada de un color que no pude distinguir bien por la luz tenue de los postes. El número estaba ahí, aunque parecía recién colocado, como si lo hubieran cambiado hace poco. Tocaba entregar en el interior 2, pero no había pasillo, ni escalera, ni nada que indicara que había un segundo interior. Encendí la luz de la moto y alumbré toda la fachada. Nada. Toqué el claxon suave, como para avisar que ya había llegado, aunque en las noches casi nunca lo hago. Nadie salió. Golpeé la puerta con los nudillos, 3 veces. Nada. Marqué por la app para avisar al cliente que ya estaba afuera. A los pocos segundos entró un mensaje de texto. Estoy adentro. Pasa. Sentí un escalofrío. Yo no había escuchado absolutamente nada adentro. Respondí. ¿Puedes salir a recibir? No me deja la app entregar sin confirmar. La respuesta llegó casi instantáneamente. La puerta no está cerrada. Solo empújala. Me quedé viendo la puerta. La manija tenía una cadena oxidada enrollada, como si alguna vez hubiera tenido candado. Pero ya no había ninguno. Puse mi mano sobre la madera. Estaba fría. Más fría de lo que debía estar con la temperatura de la noche. Pensé que tal vez el cliente estaba enfermo o no podía salir. Empujé despacio. La puerta chirrió de una forma que me puso la piel de gallina. Adentro no se veía nada. Ni un pasillo, ni una sala, nada. Solo oscuridad total. Ni siquiera la luz de la calle entraba bien. ¿Hola?, dije, pero mi voz sonó rara, como ahogada. No hubo respuesta. Saqué mi celular y activé la linterna. Di un paso hacia adentro sin cruzar completamente el marco. Lo que vi fue algo que no tenía sentido. El interior no coincidía con la forma de la casa por fuera. El espacio era más estrecho, el techo mucho más bajo, casi como un cuarto improvisado dentro de otro. Las paredes estaban cubiertas de papel viejo, amarillento, arrancado en varias partes. Había un olor extraño, no de comida, sino a humedad vieja, a encierro. «Buenas, traigo su pedido», insistí. Entonces escuché algo, un roce, como si alguien caminara muy despacio, arrastrando los pies en el piso, pero el piso no sonaba como cemento, parecía tierra. Retrocedí un poco y pegué la espalda a la moto. El sonido se detuvo. De repente sonó el celular otra vez. «Tengo frío. Pásamelo tú». No me había movido. Él sabía que no había entrado. Escribí con las manos temblando. «Sal por la puerta».
La respuesta llegó de inmediato. Estoy en la puerta. Se me secó la boca. Miré el marco. Nada. Entonces, desde la oscuridad del interior, a unos 3 metros de donde yo estaba, vi algo moverse. No una persona, no una sombra. Era como si la oscuridad misma se acomodara, como si se hiciera más densa, más gruesa, tomando forma sin terminar de tenerla. Y entonces escuché un susurro, bajito, casi como un viento, pero nítido a pesar de todo. Aquí. Me alejé un paso. La luz de mi celular titiló. La sombra dio un avance, suave, como si deslizara en vez de caminar, y por un segundo distinguí algo parecido a un rostro, pero no un rostro humano, más bien la idea de un rostro, algo mal formado, sin detalles, como si la oscuridad estuviera tratando de imitar una expresión sin lograrla. Solté la bolsa del pedido y corrí directo a la moto. Encendió al primer intento, por suerte. Aceleré tan rápido que casi me caigo. No miré atrás hasta que estuvo a varias cuadras. Cuando paré para respirar, revisé la app. El pedido había desaparecido del historial. No cancelado, no entregado, borrado, como si nunca hubiera existido. Intenté volver a buscar la dirección en el mapa. No aparecía. Calle Olmos seguía ahí, pero el número 43 no existía, ni interior, ni nada parecido. Al día siguiente, pasé por la zona con luz de día. La calle estaba como yo la recordaba originalmente. Tiendas, un puesto de periódicos, gente caminando. En el lugar donde había ido la noche anterior, solo había un terreno baldío cercado con lámina vieja. Pregunté a un señor que barría la esquina si antes había una casa ahí. Me vio raro. Ahí no hay nada desde hace años, joven. Ese predio está abandonado. Nadie vive ahí. Desde esa noche, cada vez que un pedido tiene una dirección rara, lo rechazo. No sé qué fue lo que vio mi linterna en esa oscuridad. No sé qué era esa cosa que intentaba que entrara. Y no sé quién o qué escribió esos mensajes. Pero entendí algo. No todos los pedidos vienen de personas que están vivas. Y no todas las noches son para entregar comida. Hay noches en las que, sin querer, entregas algo más. Tu presencia, tu tiempo, tu miedo, y eso es lo que alguien realmente está esperando. Vamos con la tercera historia. Ser repartidor de comida te acostumbra a ver cosas raras, direcciones mal escritas, clientes que nunca salen, calles sin alumbrado, perros que te corretean, pero aquella noche entendí que hay lugares donde uno nunca debería entrar solo, aunque lleves prisa, aunque tengas hambre, aunque quieras acabar turno temprano. Y si había un lugar que siempre evitaba, era el Panteón de la Colonia Antigua Reforma. Ese sitio tenía una vibra pesada, no mala, solo espesa, como si el aire ahí se moviera distinto. Pasaba por fuera casi diario, pero nunca me imaginé entrando hasta el fondo, con una bolsa de comida en la mano. Esa noche estaba lloviznando, no fuerte, solo lo suficiente para hacer que el pavimento brillara, y que las motos resbalaran si no bajabas la velocidad. Iba cansado. Ya quería llegar a mi casa, cenar algo decente y dormir. El pedido llegó justo cuando estaba a punto de apagar la moto. Una dirección corta, sin departamentos, sin referencias, pero algo me brincó. El número y la calle coincidían con el panteón. Pensé que era un error. La gente se equivoca seguido, pone mal su número, confunde calles. Le mandé un mensaje al cliente. Buenas noches, ¿seguro que la dirección es correcta? Me contestó rápido. Demasiado rápido. Sí. Entré por la entrada del panteón. Estoy adentro. Sentí un escalofrío inmediato. No de miedo, porque todavía no había nada para asustarme, sino de incomodidad. Como si mi cuerpo entendiera algo que mi cabeza no quería aceptar. Aún así, me dije que a lo mejor el cliente vivía cerca, en una casita pegada a la barda, o tal vez estaba trabajando adentro, porque a veces hay veladores. Seguí manejando. Las llantas rechinaron contra los charcos. Llegué a la entrada. 2 portones grandes, medio oxidados, abiertos apenas lo suficiente para que una moto pudiera pasar. Las luces amarillas de la calle quedaban atrás. Adentro solo se veía oscuridad y las sombras largas de los árboles. Apreté los dientes y entré. El motor de la moto sonó demasiado fuerte en aquel silencio.
rebotando entre las lápidas y las bóvedas. Intenté convencerme de que no pasaba nada, que solo era una entrega más. Apagué la moto cuando llegué a la mitad del camino principal. El pavimento estaba húmedo, lleno de hojas aplastadas y charcos quietos que reflejaban la luna. Volví a escribirle al cliente. Ya estoy adentro. ¿En qué parte está? Tardó casi un minuto en responder. Siga derecho. Lo estoy esperando. Miré hacia el fondo del camino. No se veía a nadie. Solo sombras, árboles, esculturas desgastadas por el tiempo. Avancé a pie, sosteniendo la bolsa, sintiendo el plástico caliente entre mis dedos. El vapor salía por los pequeños hoyos y se mezclaba con el aire frío del lugar. A cada paso escuchaba cómo mis botas hundían el agua. El viento movía las coronas secas, produciendo un sonido como de papel arrugado. Era una mezcla de silencio y pequeños ruidos constantes que hacían difícil saber si alguien venía detrás de mí. A mitad del trayecto lo vi, una figura parada frente a una lápida grande, justo donde el camino se dividía. Estaba quieta, como si me hubiera estado esperando desde hacía rato. Sentí que la bolsa me pesaba más. Respiré hondo para no regresar corriendo a la moto. Me acerqué unos pasos. La figura no se movió. Levanté la voz. «Buenas noches». ¿Pidió comida? No respondió. Solo ahí, más cerca, me di cuenta de que no podía ver su rostro. No porque estuviera oscuro, sino porque tenía la cabeza inclinada, como si mirara al piso. Llevaba puesta una sudadera negra demasiado grande, y las mangas le tapaban las manos. El cuerpo parecía flaco, demasiado flaco, como si la ropa no le quedara. Tragué saliva. «Aquí está su pedido». Di otro paso. El aire alrededor se sentía distinto, más frío. Era raro, porque yo venía de una zona abierta, y el viento había parado. La figura levantó un poco la cabeza, no lo suficiente para ver su cara, pero sí para darse a entender que me había escuchado. Entonces, muy despacio, hizo un gesto mínimo. Levantó la mano derecha, o lo que parecía ser la mano, apenas unos centímetros, como si me estuviera indicando que me acercara más. Mis piernas dudaron. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo sabía que no debía acercarme. Era un instinto, un aviso, el mismo que sientes cuando cruzas la calle y un coche viene a toda velocidad. Algo te jala hacia atrás. Di un paso más. El suelo crujió bajo mis botas. En ese momento mi teléfono vibró. Lo había olvidado por completo. Saqué el celular sin quitarle la vista a la figura. Era un mensaje del mismo número. «Estoy por llegar. Espéreme en la entrada, por favor». Sentí un vacío en el estómago. Miré el mensaje. Volví a mirar a la figura. Volví al mensaje. Releí las palabras una y otra vez. «Estoy por llegar». Un escalofrío me recorrió la espalda, y juro que el aire se hizo todavía más frío. La figura frente a mí no se movió. Ni un centímetro. No respiraba. No hacía ruido. No parecía viva. Retrocedí un paso. Otro mensaje llegó de inmediato. «No se meta al panteón sin avisar». Luego no lo encuentro. No podía ser. No podía ser. Miré a mi alrededor como si fuera a encontrar una salida que no existía. La figura seguía ahí, inmóvil, esperando. El silencio se volvió denso, como si algo presionara mis oídos. Tragué saliva y di un paso hacia atrás. La figura inclinó la cabeza un poco más, como si hubiera escuchado mis movimientos, como si supiera exactamente dónde estaba, incluso sin levantar la cara. Esa inclinación mínima, ese gesto lento, fue suficiente para que mi cuerpo entrara en pánico. Di media vuelta y empecé a caminar hacia atrás sin quitarle la vista encima. Luego mis piernas decidieron por mí y salí corriendo, escuchando cómo mis pasos resonaban en el pavimento húmedo, rebotando entre las lápidas. No volteé. No quise ver si venía detrás de mí. Llegué a la moto casi resbalándome. Intenté meter la llave con manos temblorosas. El motor tardó en encender, como si la humedad lo hubiera apagado por dentro. Cuando por fin arrancó, salí del panteón tan rápido que una de las coronas secas se cayó al suelo por el viento del escape. Justo al cruzar la entrada, vi a la derecha un coche viejo estacionándose. Un hombre bajó y me hizo señas. «¿Traes una entrega?» «Soy yo». Le di la bolsa sin bajarme de la moto. Mis manos seguían temblando. «Oiga, ¿usted estaba allá adentro hace un minuto?» Me miró confundido.
No, joven. Acabo de llegar. ¿Por qué? Le dije que no era nada. Me dio las gracias y cerró su puerta. Cuando me alejé, la lluvia empezó a caer más fuerte. No quise mirar por los espejos. No quería ver si alguien estaba parado en la entrada del panteón. Si la figura seguía ahí, esperando, inmóvil, con la cabeza inclinada. Esa noche entendí que hay lugares donde uno no debe entrar por voluntad propia. Lugares donde la gente va a descansar, no a pedir comida. Y también entendí que, a veces, alguien te puede estar esperando en un sitio en el que nunca ha habido nadie vivo. No volví a tomar pedidos cerca del panteón. Aunque me pagaran el triple. Aunque fuera el último del día. Aunque me quedara sin propinas. Porque lo que vi ahí no era una persona. Y lo que me estaba esperando entre las lápidas tampoco quería comer. Historia 4. Me llamo Héctor, y llevo casi 3 años repartiendo comida en moto. Vivo solo en un cuartito que rento cerca de la avenida principal. Nada del otro mundo, pero lo suficiente para seguir adelante. Trabajo por las tardes y noches, porque es cuando más pedidos salen, y porque el tráfico baja lo justo para moverse rápido. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal más allá de perros sueltos, calles oscuras o clientes que no salen. Pero lo que me ocurrió hace unos meses, todavía me sigue a donde voy. Incluso cuando no estoy trabajando, todo empezó un martes. Ese día hacía frío, y la mochila térmica aún despedía el olor a carne y cebolla de un pedido anterior. Yo siempre la reviso antes de comenzar la noche. Cierres, bolsas, cubiertos, servilletas, todo. Nunca dejo algo dentro porque la humedad puede apestarla rápido, así que estoy completamente seguro. La mochila estaba vacía. El primer pedido de la noche fue sencillo. Cuando entregué, regresé a la moto y noté que un cierre estaba mal puesto, como si se hubiera abierto por dentro. No le di importancia. Me subí, avancé unas cuadras, y me estacioné bajo un poste para anotar la siguiente dirección. Fue entonces cuando la mochila vibró ligeramente, como si algo adentro se hubiera movido. Pensé que era la base de unicel del pedido anterior que se había quedado atorada. Pero cuando abrí, encontré una nota doblada exactamente al centro. Era una hoja pequeña de cuaderno, escrita con letra rara, apretada, como hecha con prisa. Decía: no vayas al siguiente pedido. Me reí nervioso. Pensé que era broma de alguien del local, pero esa noche nadie me había visto abrir la mochila. Además, la nota estaba caliente, como si hubiera estado guardada mucho tiempo, aunque yo sabía que 5 minutos antes, la mochila estaba vacía. La rompí, la tiré a la basura y seguí. No soy supersticioso ni del tipo que ve fantasmas en cualquier sombra, pero cuando llegué al siguiente pedido, algo pasó. Toqué el timbre varias veces, y nadie salió. La casa estaba completamente apagada. Tenía aspecto abandonado. Ventanas rotas, plantas creciendo por la orilla, el número pintado a mano con pintura vieja. Estuve ahí casi 2 minutos hasta que escuché algo adentro, pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Un escalofrío me subió por la espalda. Di media vuelta, me alejé y cancelé la entrega por falta de respuesta. No quise quedarme para ver quién venía. Cuando me subí a la moto, vi algo por el retrovisor. Una sombra detrás de la puerta, quieta, como si hubiera estado escuchándome todo el tiempo. Me fui rápido. Pensé que la nota había sido casualidad. Hasta el día siguiente, comencé turno. Revisé la mochila, vacía como siempre. La cerré y me fui. El primer pedido salió normal, el segundo también, pero cuando llegué al tercero, sentí la mochila más pesada de lo usual. Me estacioné frente a una panadería cerrada y abrí. Ahí estaba otra nota, esta vez, más arrugada, como si alguien la hubiera tenido en el puño antes de dejarla ahí. Decía: no entregues en la dirección que viene. Me reí, pero no como la primera vez. Era nervioso, casi tembloroso. Revisé alrededor, buscando quién me estaría siguiendo, pero la calle estaba sola. Solo 2 autos estacionados y un perro callejero durmiendo bajo un puesto cerrado. La rompí también. La tiré al suelo sin pensarlo. Me aprendí la dirección siguiente de memoria y salí. Era una casa más o menos nueva, iluminada, con jardín limpio. Nada que ver con la del día anterior. Entregué sin problemas,
Pero antes de que me regresara el cliente vio mi mochila y dijo, ¿ya pasó por la otra entrada? ¿Cuál entrada?, pregunté. La que está atrás, respondió él señalando la barda. Creí que había subido por ahí porque escuché pasos antes de que tocara el timbre. No dije nada. Solo me subí a la moto y me fui. Para la tercera noche, las cosas dejaron de sentirse como coincidencia. La nota apareció apenas entregué el primer pedido. Ni siquiera había avanzado una cuadra. Abrí, y ahí estaba, justo encima de los cubiertos. Esta tenía un mensaje más largo. No regreses por donde viniste. Volteé hacia el camino por el que venía. Estaba vacío. Una calle larga, con casas separadas y casi ninguna luz. Pero algo se movió al final. Una figura oscura que caminaba muy despacio, casi arrastrando los pies, como si avanzara hacia mí sin prisa, pero directo. Me subí a la moto, tomé otra calle, y no miré atrás. A la cuarta noche ya estaba preocupado de verdad. Revisé la mochila 3 veces antes de salir. La dejé abierta unos minutos para ver si algo caía dentro. La agité. Nada. Estaba completamente vacía. Pero al terminar el primer pedido, otra nota. Esta vez el papel estaba frío, como si hubiera estado dentro del congelador. Tenía humedad en las esquinas, como si hubiera sido sostenido por manos mojadas. Decía, no te detengas cuando pases por la curva, y no entendí qué significaba hasta que llegué a la curva mencionada. Era una zona donde las casas estaban en obra negra. Allí la calle siempre estaba oscura. Cuando la luz de la moto iluminó el borde, vi una silueta parada sobre una de las banquetas. Era delgada, muy delgada, como si los huesos le sobresalieran bajo la ropa. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia la calle. No esperé a ver más. Pasé acelerando lo más posible. Llegó un punto en el que empecé a tener miedo de abrir la mochila, pero también sentía la obligación de hacerlo, como si las notas fueran advertencias, no amenazas. A la quinta noche la nota decía, no aceptes pedidos sin número exterior, y como si el destino quisiera burlarse de mí. El siguiente pedido era en una casa sin número visible. Mi timbre tenía. Toqué la reja, pero nadie salió. Toqué con más fuerza, y apenas escuché un susurro dentro, como si alguien respirara cerca de la puerta. Me fui sin entregar. Esa noche, cuando llegué a mi casa, sentí por primera vez que alguien me seguía. No escuché pasos, pero la sensación era tan fuerte que mi cuerpo reaccionó solo. Me metí rápido, cerré con seguro y revisé toda la habitación. Todo estaba normal, hasta que abrí la mochila para limpiarla. Adentro había una última nota, pero esta no estaba doblada ni cuidada. Estaba desgarrada, con las orillas mojadas y tierra pegada encima, como si alguien la hubiera sacado del suelo. Decía, ya viene, nada más. Esa noche, casi no dormí. Las cosas empeoraron. Cada día parecía que la cosa que me seguía se acercaba más. A veces veía una sombra detrás de las bardas. Otras escuchaba pasos cuando bajaba de la moto. Había noches en que la mochila se movía sola, apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que yo lo notara. Comencé a pensar que las notas no venían de alguien que quería asustarme, sino de alguien que intentaba protegerme. ¿Pero protegerme de qué? Todo llegó al límite hace 2 semanas. Iba sobre una calle larga, casi a las 11 de la noche, cuando la mochila golpeó mi espalda como si alguien la empujara desde adentro. Me detuve de inmediato. Abrí. Había una nota, pero esta vez, la letra estaba temblorosa, como si hubiera sido escrita con desesperación. No sigas. Eso era todo. Ni una palabra más. Miré al frente. La calle continuaba normalmente, pero las luces parecían más débiles, como si la zona estuviera envuelta en una neblina que apenas se movía. Y entonces lo escuché, primero lejos, luego más cerca, un arrastre, como cuando alguien mueve los pies con dificultad. Pero no eran pasos normales. Era un sonido húmedo, irregular, como si algo se deslizara sobre el pavimento. Se detuvo justo detrás de mí. No quise voltear. No debía voltear. Mi cuerpo sabía que si volteaba, vería algo que no podría olvidar. Apreté los labios, guardé la nota, y arranqué la moto casi sin mirar la calle. Aceleré hasta sentir que el motor vibraba de más. No paré hasta llegar a mi casa. Esa noche puse la mochila en el balcón,
afuera. No quería escucharla moverse. A la mañana siguiente revisé. No había nota. Por primera vez desde que todo empezó, la mochila estaba completamente vacía, y eso me dio más miedo que cualquier mensaje. Desde entonces sigo trabajando, pero solo de día. Prefiero perder dinero antes que volver a sentir esos pasos detrás de mí, porque sé que no era una persona, y sé también que las notas venían de alguien que ya no podía hablar, pero aún podía escribir, alguien que sabía lo que me estaba siguiendo, alguien que entendía que, para ciertas cosas, uno solo puede hacer una advertencia. Historia 5. Me llamo Ángel. Llevo casi 3 años repartiendo comida en moto, y casi siempre agarro turnos de noche, porque pago menos tráfico, y porque, la neta, en la madrugada uno puede estar más tranquilo, o eso pensaba. Desde hace semanas escuchaba a los demás repartidores hablar de un tipo al que le decían, el que no existe. Según ellos, varios clientes aseguraban que un repartidor distinto les hacía entregas. Un cuate muy alto, muy delgado, siempre como encorvado hacia adelante. Decían que hablaba raro, como si apenas pudiera sacar las palabras. La cosa es que nadie de la base lo había visto jamás. Nadie sabía su nombre, ni qué moto usaba, ni en qué horario salía, y aún así, aparecía en las historias de los clientes como si fuera real. Yo no creía nada. Pensaba que eran chismes para hacer más llevaderas las madrugadas. Pero entonces llegó el día en que me tocó a mí. Todo empezó con una entrega normal. Eran casi las 11, y me mandaron a llevar unos burritos a una privada medio escondida. La calle estaba casi vacía, apenas un par de luces prendidas, y el ruido de mi moto rebotando entre las casas. Toqué el timbre. Salió una señora de bata que parecía tener prisa y me dijo, ¿te volvió a tocar a ti?, preguntó, mirándome con extrañeza. ¿Perdón? El mismo repartidor que vino ayer, fue igualito que tú, pero más alto. Pensé que eran compañeros. Yo solo sonreí incómodo. Le entregué la comida y me fui. En ese momento no entendí nada, pero tampoco quise darle vueltas. Hay gente rara, pensé. El problema fue que no fue el único comentario esa noche. La segunda entrega fue en un edificio donde casi siempre me reciben los mismos guardias. Al verme entrar uno de ellos me levantó la ceja. «Tú eres el que vino hace rato, ¿verdad?» «No. Acabo de llegar», respondí. Me miró de arriba a abajo, confundido. «Pues vinieron hace como media hora. Un repartidor flaquísimo, con casco negro. No sé. Pensé que eras tú». Yo ya estaba incómodo. ¿Qué probabilidades hay de que 2 clientes distintos me confundan con alguien así, en menos de una hora? La cosa escaló cuando hice la tercera entrega. Una pareja joven me recibió como si me conociera de toda la vida. «Qué rápido regresaste», dijo el hombre, sonriendo. «Perdón, ¿cómo que regresé?» «Pues sí, tú nos entregaste ayer. ¿No te acuerdas? Hasta nos contaste que trabajabas de noche porque dormías mejor de día». Yo sentí cómo se me helaba la nuca. Jamás había ido a esa dirección. No los conocía. Sonreí solo para no parecer grosero. Entregué la comida y me fui lo más rápido posible. Ese tipo de cosas no te pasan todos los días. Y si te pasan, no las ignoras. Cuando llegué a la base, escuché a 3 compañeros hablando de ese mismo repartidor fantasma. Uno de ellos dijo, «Dicen que en la madrugada se aparece un güey que no figura en ninguna lista. Nadie lo ve llegar, nadie lo ve irse, pero los clientes dicen que existe». Otro añadió, «Y no solo eso, compa. Hay fotos. O al menos eso dicen». Yo ya estaba cansado del tema. Preferí no meterme, pero por dentro una parte de mí se estaba inquietando. ¿De verdad había alguien haciéndose pasar por nosotros? ¿Alguien que ni siquiera trabajaba ahí? ¿O era otra cosa? Algo que no tenía explicación lógica. Lo que ocurrió después me dejó sin respuestas. 2 noches después, me asignaron una entrega en una colonia donde casi nunca voy. Una zona de calles estrechas y casas muy pegadas. Tenía que dejar la comida en una casa con un portón azul. Era una de esas entregas donde te piden foto como evidencia. Llegué, dejé la bolsa en un banquito frente a la puerta, saqué mi celular y tomé varias fotos como siempre. No noté nada raro, pero cuando me di la vuelta para irme, escuché un paso detrás de mí. Giro rápido,
y no había nadie. Ni un coche, ni un peatón. Nada. El silencio estaba tan pesado que hasta el motor apagado de mi moto parecía sonar fuerte. Decidí no pensarlo más. Monté la moto y regresé a la base. Cuando llegué, el supervisor me dijo: «Oye, Ángel, ¿puedes venir tantito? Necesito enseñarte algo». Saqué mi casco, me limpié el sudor de la frente y entré. El supervisor tenía mi evidencia de entrega abierta en su computadora, y cuando la giró hacia mí, sentí un escalofrío de pies a cabeza. En la foto donde aparecía el portón azul, había alguien parado detrás de mí. No lo vi cuando la tomé, no lo escuché, no lo sentí cerca, pero ahí estaba, un hombre altísimo, extremadamente delgado, encorvado hacia adelante, con ropa negra y casco oscuro. Su cara estaba completamente fuera de cuadro, oculta por la sombra. Parecía mirarme directamente, y su cuerpo no se veía natural. Estaba torcido, como si no supiera pararse correctamente. Yo no pude decir nada. El supervisor tampoco. «Ángel», dijo en voz baja, «nadie te siguió, ¿verdad?». Negué con la cabeza. No podía hablar. Lo peor no fue la foto. Lo peor fue lo que vino después. Mientras la veíamos, la pantalla hizo un pequeño parpadeo. Sutil, apenas perceptible, pero lo suficiente para que ambos lo notáramos. Y cuando volvió a estabilizarse, las fotos se habían movido solas. La última imagen mostraba nuevamente la calle, pero con un ángulo distinto, como si alguien más hubiera tomado otra foto después de mí. Y en esa imagen, el mismo hombre seguía ahí, pero más cerca, apenas a unos pasos detrás de donde yo había estado parado. Yo sentí que el estómago se me caía. Esto no puede ser», murmuré. El supervisor intentó abrir la carpeta de fotos manualmente, pero el sistema marcó error. Las imágenes desaparecieron. En serio, como si nunca hubieran existido. Me quedé quieto, sin poder respirar. Una mezcla de miedo y confusión me apretaba el pecho. No sabía si estaba siendo víctima de una broma, si alguien me estaba siguiendo, o si de verdad había algo más allá de lo explicable. Esa noche no seguí trabajando. Me fui directo a mi casa. Cerré la puerta con seguro, apagué las luces y me senté en la cama con el casco en la mano. Lo observé por varios minutos, intentando asimilar lo ocurrido. Lo único que tenía claro era que ese hombre, ese repartidor que nadie conocía, había estado detrás de mí. Y si las fotos dijeron la verdad, demasiado cerca. Desde esa noche, cada vez que hago entregas de madrugada, siento que en cualquier esquina, en cualquier reflejo, en cualquier sombra, podría estar ahí, parado, mirándome, esperando aparecer en otra foto. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.